camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en un programita más de Un Camino al Más Allá. Y hoy con un temita de esto que es toda la herencia transgeneracional que traemos. Y Freud decía que no era lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que le sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. Y esto quiere decir que cada bioshock que fueron viviendo nuestros ancestros quedó grabado en el inconsciente familiar. Y esto es con el fin de mantener la supervivencia del clan. Entonces, si las experiencias desagradables que fueron vividas por nuestros ancestros, que no fueron resueltas o se guardaron en secretos familiares, fueron vividas como algo innombrable, lo que se vivió pero que no se podía decir, así se jugaba, ¿no? Ahí ocultaron sentimientos y se crearon muchos más secretos, porque no es un solo secreto. Con un secreto familiar viene muchos secretos familiares. Y esto pasa a ser heredado a la siguiente generación, la de nuestros padres, donde ellos experimentan las mismas situaciones y no entienden por qué les pasa eso, o por qué están viviendo determinada situación, o por qué tienen la misma enfermedad que los padres. Y aunque no lo guardan en secreto, reviven las mismas experiencias. Y esto es lo indecible. Y después viene la tercera generación, que es la nuestra, y es la que repetimos las situaciones. Pero para darle una solución, digamos, las experimentamos de manera opuesta o le damos una solución totalmente opuesta a la que le dieron nuestros ancestros. Recordá que siempre te digo, o repetimos o reparamos. Entonces, sigue siendo reparación si se produce de manera inconsciente y nosotros experimentamos lo impensable. Trabajar con todo lo transgeneracional es no solo apasionante, sino es un trabajo bastante extenso. Porque necesita también una cuota de biodecodificaciones. Lo transgeneracional en nosotros es un tatuaje. Es así. Pasa, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Ahora, tenemos muchas cuestiones que vamos a usar como ejemplos, ¿no? Lo innombrable sería, por ejemplo, que la abuela, la bisabuela se prostituía para poder ganar dinero y queda embarazada de esa persona. Esa persona no se queda con ella y lo que hace ella es tener esta criatura, pero odiarla. O sea que lo crió con rechazo. Lo indecible, por ejemplo, es un niño que creció y se convirtió en papá y no sabe por qué, pero a pesar de querer a su mujer, la maltrata e incluso muchas veces hasta la amenaza de muerte.
¿Cuándo? Cuando se entera de que está embarazada. ¿Por qué? Porque piensa que es de otro. ¿Asociaste con el primer caso? Lo impensable. La hija de este hombre hereda la polaridad opuesta de la abuela. Es una mujer de un solo hombre, encuentra un buen hombre que la cuida, que la protege, pero ella se siente no merecedora de ser feliz. Entonces empieza a tener problemas de salud, ataques de pánico durante su embarazo. Es decir, resuelve la vida de la abuela, pero hereda las emociones de las dos. Por eso se siente no merecedora y rechazada. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Y nosotros para trabajar con lo transgeneracional y el árbol, tenemos que entender el significado que tiene nuestra familia en nosotros. Primero, saber que la familia es lo permanente, que es lo que estaba antes de que llegáramos, que le pertenecemos mientras vivamos en ella, físicamente mientras vivamos, porque nos podemos pelear con todos, pero igualmente lo transgeneracional sigue estando. Y que va a seguir estando después de nosotros, en nuestra descendencia. Hay muchas cualidades de personas muertas, lejanas, que están grabadas en nosotros o que tienen un papel en la vida de nosotros, que nos han marcado por un número quizás, por un nombre. Cada uno de nosotros está habitado por 3 generaciones que nos preceden. Esto, como te expliqué muchas veces, hace un mínimo de 14 personas. Sin contar a los hermanos o hermanas o a los tíos y a las tías, sino ahí ya tenemos muchas más personas. Ahora, la abuela es la guionista, como te digo siempre. Entonces, desde ahí contamos 3 generaciones. Pero a veces podemos traer cosas de hasta 7 generaciones atrás. Ahora, para trabajar, traemos de la 3ª generación a la actualidad. Si no nos queda claro lo que encontramos, vamos un poquito más atrás, ¿no? Entonces, lo que los antepasados callan siempre tiende a ser expresado por alguno de nosotros, ¿no? O por alguno de los descendientes. Esto es por accidentes, por enfermedades, por elecciones de parejas, por decisiones, por vocaciones. Muchas veces me dicen: Fabi, yo sé que en mi familia hubo muchos secretos, pero no sé cuáles son. No te preocupes si tu vida está sacando a la luz esos secretos. ¿Qué pasa con esto de la enfermedad, ¿no? Y los secretos familiares? Y esto lo vemos mucho cuando hacemos el estudio del árbol. Todas las familias están con secretos, con tabúes, con silencios, con vergüenza. Puede haber asesinato, enfermedades psiquiátricas o locura, como se decía, niños discapacitados a los cuales no se los sociabilizaba como ahora se los aceptaba, se los ocultaba, robos, infidelidades, prisión, incestos, abusos. Ojo que antes, en las generaciones anteriores, los incestos era algo común. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad, no es la solución del problema, sino es la invitación a enfrentar ese conflicto.
siempre te digo, ¿no? Si vos tuviste un padre alcohólico, un abuelo alcohólico, y vos querés sanar eso siendo abstemio, no lo vas a conseguir, no lo estás sanando. No es que no vas a conseguir ser abstemio, sí, eso lo vas a conseguir, pero no vas a conseguir el sanar. No es el opuesto, es el equilibrio. Entonces yo tengo que aprender a beber, no irme de límites, no beber. ¿Y cómo uno se da cuenta, Fabi, de que el árbol tiene secretos? El árbol siempre va a querer revelarte cosas, ¿sí? Siempre va creando una estructura de vida, algo que se repite. ¿Para qué? Para llamar la atención. Por ejemplo, una fecha que se repite, un nombre, un estilo de elección de parejas, el mismo accidente, la misma enfermedad en distintos integrantes de la familia, vergüenza, pudor, falta de fertilidad para tener hijos. El árbol siempre guarda secretos, ¿sí? Ahora, en todo árbol hay una oveja negra, un héroe, que es el que lo sana y se sana. Es el que eleva el nivel de conciencia y frena que esta agua podrida siga a la descendencia, para que no ensucie las generaciones que vengan. Ahora, cuando antes se decía que era la oveja negra, uno se sentía ofendido. Es un placer ser la oveja negra y venir a sanar. En el árbol también hay dobles. Y ser doble de un ancestro significa que la historia que vivió esa persona, este ancestro, está relacionada conmigo y que me afecta o me beneficia. Si se trata, digamos, de una historia positiva, uno hereda de ese ancestro la buena suerte, las capacitaciones, las habilidades, la fortuna, esos recursos que tenía él. Pero ojo, que lo exagerado también es heredado. Ahora, si por el contrario llevo una vida dura, triste, desgraciada, y la historia de este ancestro está llena de dramatismo, imagínate entonces lo que tenés que trascender, porque entonces significa que estás heredando el mismo programa de vida y que toda esa carga negativa recae en vos. Nunca tenés que pensar de que, y a mí me toca sanar esto, y justo a mí, ¿por qué no a otro? No, tenés que sentirte bendecido, porque estás limpiando a las generaciones de abajo. Nunca uno tiene que renegar por ser el elegido. Entonces los árboles sirven para eso, para descubrir herencias que nos han dejado. ¿Viste cuando te dejan una herencia en dinero y te encanta? Pero cuando te dejan esta no. Bueno, el tema es que no aprendas a elegir. Si heredaste. Y hay que resolverlo. Esto es un condicionamiento siempre de la mente humana. Si te heredan 10 departamentos, wow, qué bueno, que esto, que el otro. Y si te heredan un papel firmado, ¿y esto me dejaron? No. Entonces, el equilibrio en nosotros. Heredé, tengo que responder a eso. Entonces, también tenemos dobles por nombre. Y vamos por los dobles, ¿no? Sí. Tenemos dobles por nombre. Si llevamos el nombre de nuestros ancestros, nos convertimos en su doble. A veces de una forma indirecta.
Pero si esa persona tuvo una vida muy complicada, llena de sufrimientos, de secretos, imagínate el poder que tiene solo un nombre, ¿no? Después están los dobles por fecha de nacimiento. Y son nuestros dobles en el árbol todas las personas que tengan la misma fecha de nacimiento. Y lo van a hacer también los familiares cuya fecha de nacimiento entre dentro de nuestro rango. Esto se hace menos 10 días, más 10 días. Después están los dobles por fecha de concepción. Entonces, uno va a ser doble también de todas las personas cuya fecha de nacimiento coincida con mi fecha de concepción. También tenemos los maestros. Y son aquellos familiares, aquellos ancestros que vivieron algo en su vida que debemos repetir para ser igual de exitosos o felices. O bien para aprender de ellos, ¿no? ¿Y cómo vamos a ubicar a nuestros maestros en el árbol trabajando esto? Y siempre lo vamos a ubicar a 6 meses de nuestra fecha de nacimiento. Esos son nuestros maestros. Después tenemos los dobles por defunción, y esto es cuando mi fecha de nacimiento coincide con la fecha de defunción de algún familiar. Algún familiar que estaba vivo cuando vos naciste. Después están los sanadores. Viste que en esas familias en las que una línea de hijos no se casan o no tienen hijos o no pueden tener hijos o tienen hijos con problemas o no quieren tener hijos. Bueno, estos son los llamados sanadores porque vienen a limpiar árboles muy, pero muy tóxicos. Siempre que no se pueden tener hijos o que hay niños con problemas, son árboles muy tóxicos que hay que trabajar. Ahora, el árbol no lo podemos cortar porque cada hoja, cada rama, cada raíz, su tronco, tiene muchísima información y es necesario que esté. Ahora sí, el árbol se poda. Entonces, cuando uno lo poda, le va dando fuerzas. Cuando uno lo poda, se va regenerando. Cuando uno lo poda, puede observar que sus tallos viejos, digamos, están contaminados, están sin brillo, están infectados con plagas. Siempre los árboles se podan. Entonces, podar es sanar. Entonces, cuando mi descendencia quede agarrada de ese árbol, o sea una rama más, va a ser la rama brillosa, la rama sin hongos, sin bichitos, la rama más fuerte, la rama que se destaque. Por eso es importante. Cuando uno trabaja con el árbol, no es para salvar a ese ancestro que hizo las cosas mal. Primero no tenemos que juzgar, hizo lo que pudo y lo que supo. Y nosotros sanamos y salvamos un árbol por nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos. Por eso es que ustedes me escuchan decir que quiero hacer las cosas lo mejor posible. No
No quiero dejar la escupidera llena para abajo. Quiero intentar limpiarla toda yo, y si fui elegida y viví tantas cosas, ¿por qué no las voy a hacer totalmente bien para que mi descendencia cree su propia realidad? Fíjate que la abuela es la guionista, o sea, que yo estoy guionando la vida de mis hijos y de mis nietos. Entonces quiero guionarlo de la mejor manera posible para que ellos no tengan que podar, limpiar, trabajar algo mío, que sea algo de ellos, algo que gestaron ellos. También hay que enseñarles a que esto no suceda, pero ya va a ser su propia responsabilidad. Entonces, el trabajo con nosotros es desde el amor, la limpieza y la sanación, dejarle a ellos lo mejor posible para que puedan, transitar su vida. Porque si la abuela es la guionista y cuando pone el logocito de los hijos, pone también el logocito en los nietos, toda la porquería que yo tenga en mi vida la van a vivir ellos. Entonces, mi responsabilidad por ser expandida es que no lo vivan. A mis ancestros, a mis ancestras, las debo de soltar, porque ellos no eran expandidos, ellos no tenían la realidad que tenemos hoy nosotros para trabajar, porque para ellos era más fácil callar, ocultar, tirar abajo de la alfombra. Todas eran golpeadas, todas eran violadas, muchas tenían hijos incapacitados que pasaban toda su vida encerrados adentro, donde no se los mostraban. Todas abortaron y callaron, todas vivieron incestos familiares porque era lo que se profesaba, porque era así, no había malicia en eso. Ahora, en una sociedad expandida, inteligente como la nuestra, sabemos que todo eso, entre comillas, no debería haber pasado. Pero ellos no tenían las herramientas para hacerlo de otra manera, nosotros sí. Entonces, si yo soy la que va a escribir la historia de mis hijos y de mis nietos, ¿por qué lo voy a escribir mal? El amor no es dar besitos todo el día y abrazos. El amor es construir esas bases sólidas y limpias. No tirar la mugre para abajo. Es tan apasionante este tema y da para trabajar muchísimo, hay mucho que comprender. Ojalá en el año podamos cumplir con todos los requisitos para que ustedes puedan sanar todo lo que necesitan. Te voy a pasar el número de contacto para que te puedas comunicar conmigo, pedirme una consulta, y es el 155 106 1944. Te repito, 155 106 1944. Estamos trabajando de forma presencial en el consultorio que está en el barrio de Lanús, y también seguimos trabajando de forma online para las personas que estén lejos, para las personas que estén enfermas y que no puedan acudir de forma presencial. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta el próximo programa. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106
1944.